términos del papel que a mí me tocó desempeñar en este proceso, desde 1993, o sea, desde que se estaban terminando las primeras autopistas, hasta 2011, cuando dejé de ser subsecretario en la Secretaría. Todo ese tiempo estuve vinculado con autopistas de cuota, entonces me tocó todo. Me tocó el rescate carretero, me tocó crear el FARAC, me tocó pues, supervisar la operación de las carreteras rescatadas durante los primeros años, me tocó armar los nuevos esquemas de concesiones, de productos de prestación de servicios, de aprovechamiento de activos. Me tocó generar los proyectos que fueron objeto de desarrollo a través de todo este tipo de esquemas. En los tiempos en los que a mí me tocó estudiar la secundaria, la preparatoria y luego la carrera profesional, bueno, había una gran actividad en temas de ingeniería. Había pues muchos proyectos, muchas inversiones, había proyectos de edificación, proyectos de vías terrestres, proyectos hidráulicos, obras muy importantes que pues, se habían estado realizando en México pues, a partir de los años 40, incluso un poco antes. Entonces la actividad de la ingeniería pues, era una actividad realmente atractiva, muy reconocida, donde había muchos retos y muchas posibilidades de aportar con el trabajo de uno pues, al desarrollo del país. No estorbaba, por supuesto, que bueno, en los cursos de secundaria y preparatoria y todo eso, pues más o menos le hacía uno bien a las matemáticas y a los temas relacionados con temas cercanos a la ingeniería, y bueno, pues esto de alguna manera facilitaba el entrar a este tipo de carreras. En mi caso, además, pues mi padre, yo tuve la fortuna de que mi padre fuera un ingeniero civil también muy destacado. Entonces, desde niño, desde chico, pues estuve vinculado con temas ingenieriles, con obras, con proyectos, y bueno, pues como que fue una decisión natural, no hubo mucho que pensar y bueno, pues a estudiar ingeniería, ¿no? Empecé mi carrera en la Universidad Iberoamericana. A mí me tocó salir de la preparatoria en un momento en el que había mucha pues, agitación, sobre todo sindical en la Universidad Nacional. Entonces yo salí de prepa en el año 72. Mi salida de prepa y mi entrada a la universidad coincidió con una etapa en la que hubo una huelga pues muy larga, de esas muy desgastante en la Universidad Nacional. Y entonces, pues como aquello se extendía mucho tiempo, yo empecé la carrera después de varios meses de no tener clases. Ingresé a la Universidad Iberoamericana. Estando ahí, estuve pues, casi 4 semestres y decidí posteriormente cambiarme a la Universidad Nacional. Entonces hice pues, exámenes y una serie de trámites para poder cambiar de universidad, y a partir del cuarto semestre y medio más o menos me pasé a la Facultad de Ingeniería de la UNAM y ahí terminé la carrera. En el 77 hice mi servicio social en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, estuve ahí unos 6 o 7 meses y después bueno, pues, presenté mi tesis, me recibí, me fui a trabajar bueno, me invitó a trabajar uno de mis profesores de la facultad, el ingeniero Daniel Díaz Díaz, que entonces era director general de análisis de inversiones, y me invitó a trabajar ahí en la Secretaría de Comunicación, bueno, que entonces se llamaba de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, y entré a trabajar ahí en la Secretaría, pues, diría yo, debe haber sido agosto, septiembre de 1977. También en aquellos tiempos se usaba que uno trabajaba en la mañana en un sitio y en la tarde en otro, entonces lo alternaba yo con trabajo en una empresa de consultoría.
Y bueno, pues ahí fue, digamos, donde empecé a trabajar en temas relacionados con ingeniería, ¿no? O sea, saliendo de la carrera, trabajé 2 años en la secretaría y bueno, pues durante ese lapso hice gestiones, hice trámites, conseguí una beca para hacer una maestría. Entonces, en el año 79 me fui a hacer una maestría en transporte en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Estuve ahí 2 años en la maestría, me quedé un año más a trabajar ahí en temas relacionados con pues, cuestiones de un poco de investigación y de eso, profundizar en algunos temas relacionados con transporte, y luego ya me regresé a México. Pero en ese transcurso, en ese tiempo, pues primero estuve en la Dirección General de Planeación, ahí estuve unos como 3 o 4 años, luego me invitaron a colaborar en la fundación y la formación del Instituto Mexicano del Transporte en Querétaro, ahí estuve otros 4 años, de ahí me invitaron de regreso a trabajar como asesor del subsecretario de Infraestructura, estuve unos meses, de ahí me designaron director general de servicios técnicos, ahí estuve como 3 años, pasé a la unidad de autopistas yo ayudé a formar la unidad de autopistas de cuota, me tocó echarla a andar en el año 97 y esa unidad luego se transformó en la Dirección General de Desarrollo Carretero. Yo fui el director general, el primer director general de esa dirección, y de ahí ya luego pues, me designaron subsecretario de Infraestructura a final de 2006. El ingeniero de Buen trabajó en el Instituto Mexicano del Transporte, bueno, antes en la Dirección General de Planeación en la Secretaría, después fue director general de Servicios Técnicos y posteriormente fue nombrado subsecretario. Digamos, diciéndolo un poco en términos coloquiales, ser la persona correcta en el momento adecuado, y pues, con eso logré que me designaran y que me tocara actuar como subsecretario. Fue mi jefe, yo como director general de Conservación de Carreteras. Era muy agradable trabajar con él, apoyaba mucho, era muy atento, muy amable, nada de esos fuertes regaños de algunos subsecretarios anteriores que hubo. Muy comprensivo siempre y, por supuesto, de una gran inteligencia y una gran cultura, como pocos. Digamos, en mi caso, la forma de trabajar con él es: Amado, no puedes fallar, no puedes quedar mal. Lo que cueste, en esfuerzo, en lo que tú quieras, hay que hacerlo, ¿no? Jamás te va a decir, no, tú no haces nada, o te va a regañar, o no. Tiene la característica de comprometerte. Y tú te sientes comprometido. Y entonces ya, o sea, no es lo mismo que te obliguen, que te exijan, que te digan, no, si no te corro, o si no, no. Ya es su forma, o sea, su forma de ser, lo que hace en ti es, te comprometes. Y las cosas tienen que salir. Cuando el ingeniero Óscar de Buen fue nombrado subsecretario de Infraestructura, fue para la MIPTAC un gran gusto que personalidad tan distinguida de nuestro gremio fuera reconocido con esta gran responsabilidad de ser el subsecretario de Infraestructura. ¿Y quién mejor que él? Porque su especialidad sobre la planeación de la infraestructura que requiere el país en cualquier modalidad de transporte, desde la subsecretaría, sin lugar a dudas, lo llevó a implementar planes, programas y ejecutar acciones, y sin duda mucho de lo que hoy se ha desarrollado en materia de infraestructura
del transporte se lo debemos al ingeniero Óscar de Buen. El ingeniero de Buen tenía clarísimos los objetivos de su gestión como subsecretario. Además, había estado en la Dirección General de Planeación y le preocupaba mucho dar agilidad a la vialidad, al transporte nacional. Tenía entre sus prioridades también construir libramientos, de esos grandes libramientos que evitaban que las carreteras pasaban por centros de población, en los que se sufren muchos retrasos. De hecho, él fue el que llevó a cabo el proyecto del Arco Norte, o sea, el libramiento de la Ciudad de México tan importante. Tiene una visión muy amplia de todo, de las necesidades del país, de las necesidades, en este caso, de carreteras. Y para poderlo hacer, pues no lo puedes hacer tú solo. Entonces tienes que formar un equipo en donde cada uno de los elementos sea un elemento clave para poder hacer todos esos estudios. Me tocó liderar, me tocó encabezar, me tocó coordinar los grupos de profesionales que hicieron todo esto. Son tareas monstruosas, enormes, donde interviene muchísima gente, donde intervienen especialistas de muchas disciplinas, no nada más ingenieros, intervienen abogados, intervienen economistas, intervienen financieros, intervienen informáticos, interviene gente de todo tipo, nacionales, extranjeros. Entonces, mi función ahí pues, fue desde idear y concebir y conceptualizar algunas cosas, armar los equipos humanos y profesionales que nos permitieron instrumentar todo esto y posteriormente pues, ir viendo cómo iban trabajando, iban desarrollando sus actividades hasta llegar a metas concretas. El ingeniero Óscar de Buen, siendo subsecretario, se armó de un muy buen equipo. No fue un equipo de funcionarios que la acompañaran, que fueran amigos. Él, de manera inteligente, seleccionó a compañeros ingenieros especialistas en la materia, reconocidos en la misma y siempre todos ellos dinámicos en las cosas. Nos contrató el ingeniero Óscar de Buen, entonces era jefe de la unidad de autopistas de Cota, a 3 empresas. Una legal, Ríos Ferrer, Guillén Llarena y Treviño de Rivera. Una de ingeniería de finanzas, AFH Ingeniería. Y una técnica, Sigma Ingeniería Civil. Porque el ingeniero Óscar de Buen requería precisamente de esas virtudes, conocedores y dinámicos. Y sin duda, de veras que él logró, en sus años que estuvo como subsecretario, hacerse de un gran equipo que lo consolidó, y muchos de los que en su momento integramos, porque a mí me tocó que me llamara y me dijera: oye, ingeniero Salvador, ya sé que se viene a la Ciudad de México. Yo estaba en Michoacán de subdirector de obras en la Secretaría, que se venga aquí a apoyar al ingeniero Clemente Pun en la Dirección General Adjunta de Carreteras Federales. Yo diría que una gran particularidad que se tenía en aquel momento y que no era nueva porque venía de los tiempos en los cuales la Secretaría pues trabajaba como ahora sí que una institución que consistentemente desarrollaba sus actividades en un determinado campo de trabajo. Nosotros no tuvimos necesidad de inventar nada. O sea, había un conjunto de cosas, de proyectos, de ideas, de iniciativas, pues ahora sí, de que temas que había que atender. Y entonces, en la subsecretaría lo que había que hacer pues era priorizarlos, jerarquizarlos, decir este va antes que aquí vamos a hacer esta parte, aquí vamos a hacer esta otra, y empujar
para conseguir recursos, para armar esquemas, para poder desarrollar la mayor cantidad posible de proyectos de esa cartera, de ese enorme acervo de trabajo que había y que estaba pues, esperando que hubiera recursos para poderlos desarrollar. Entonces, a mí lo que me tocó en ese momento fue armar, me acuerdo, hicimos una lista de 100 proyectos estratégicos de carreteras para desarrollarlos durante la administración 2006-2012 y pues ese fue nuestra hoja de ruta, eso fue nuestro tema y a eso le entramos y en eso estuvimos y la verdad no logramos hacer los 100 proyectos estratégicos durante los 6 años, pero sí le dimos una muy buena avanzada a muchas cosas. Bueno, nos han pegado muchos huracanes, Nos han pegado muchos huracanes en Chiapas, en Guerrero, en Veracruz, en muchos estados, pero principalmente en estos que mencioné, y nos fueron muy útiles esas estructuras. Y inclusive se enteró Guatemala en una emergencia que sufrió también de que teníamos esos puentes y pidió oficialmente a México que le facilitaran uno de esos puentes Baylis. Si no me equivoco, fueron 3 los que se les prestaron. Hubo un poco de oposición porque pensábamos que nunca los íbamos a recuperar. Sí los recuperamos, pero se pasaron, nos habían prometido que en 2 años máximo nos devolvían. Creo que se recuperaron como en 6 años. Insistiendo y finalmente se recuperaron. Y mientras no se recuperaran, era una falta administrativa para las autoridades. El ingeniero de Buen, que era el subsecretario, era mi jefe, se iba a meter en problemillas por haber dispuesto de un bien nacional para prestárselo a otro país. Él fue el que firmó. Entonces siempre estuvo latente esa preocupación. Cuando me enteré fue una muy buena noticia para mí que ya nos había devuelto Guatemala esos puentes. Y el ingeniero de Buen fue el que firmó. Y yo también firmé algunos papeles. Además era una buena obra, pero administrativamente es una falta y las auditorías son duras, como ustedes han de saber. Afortunadamente no hubo ningún problema, pero sí existía la preocupación latente. Por eso se ha de acordar muy bien el ingeniero de Buen. Yo ya no me acordaba de eso. La MIPTAC tiene un distintivo que son los socios de honor. Y la práctica, la MIPTAC lo que hace de vez en cuando es a personas que le parece que merecen esa distinción, los designa socios de honor, por la labor que han realizado, por su gestión como presidentes de AMIPTAC, por tareas destacadas en el ámbito de las vías terrestres en México. No hace falta haber sido presidente de AMIPTAC, ni hace falta haber sido funcionario de AMIPTAC, es simplemente un reconocimiento que otorga la asociación a personas que le parece que han cumplido una función destacada dentro del ámbito de las vías terrestres. El ingeniero Óscar de Buen Riscarday, reconocido por nuestro gremio como socio de honor. Es un nombramiento que se otorga a aquel asociado que se ha distinguido por su trayectoria y aportación al crecimiento de nuestro gremio. Y efectivamente, el ingeniero Óscar de Buen, merecedor de este nombramiento como socio de honor. Para mí es una persona inteligente, es una persona emprendedora y dinámica, de muy buen carácter, muy afable en su trato y nos honra y continúa haciéndolo de una manera gustosa, estar participando en cualquier evento gremial que él tenga la oportunidad de asistir. Sabemos que él siempre va a estar allí.
Y en nuestras revistas AMICTAC es un asiduo ingeniero que nos apoya con sus interesantes artículos, sobre todo los asociados a planeación de infraestructura. Realmente lo que hoy conocemos mucho de la planeación, se lo debemos también al ingeniero Óscar de Buen. En el caso mío, pues esto en algún momento propusieron mi designación como socio de honor, sin haber sido presidente de la asociación. Se aprobó y bueno, pues tuve la fortuna de que me designaran como tal. Es un ingeniero muy completo, siempre escribe en la revista de la AMICTAC. Él tiene experiencias muy grandes a nivel internacional, porque él fue presidente de PIARC, ha sido representante de México en esos organismos internacionales. Por aquí está Óscar de Buen. Dice, algunas ideas para el desarrollo de la infraestructura carretera que requiere México. Un tema muy interesante. Muy conocedor de todas estas situaciones. No trabajé con él propiamente. Lo conocí desde tiempo atrás porque había una cierta conexión de algunos estudios y proyectos, en fin, de la Secretaría, porque él trabajaba siempre en la Secretaría, y tenía yo que acudir a alguna reunión. Posteriormente, seguí con esa misma dinámica, y sobre todo cuando fui presidente de la asociación, el ingeniero tenía una gran conexión en PIARC y mucho ayudó para que nuestro país tuviera la sede del Congreso Mundial de Vías Terrestres en 2011. Y sigue muy activo. Sí, lo conozco, lo aprecio muchísimo. Está muy bien enterado, muy bien documentado sobre todos esos aspectos, porque siempre está estudiando, ¿sí? Está preparándose, está en comunicación, viaja mucho, en fin. Es todo un ingeniero, especialista. Yo a los jóvenes les diría que hoy las vías terrestres mexicanas son pues probablemente más complejas, más retadoras de lo que eran hace 50 años o de lo que eran hace 100 años. Hace 100 años todo se resumía en construir, comunicar. Hoy a la construcción, que sigue siendo necesaria, se suma la conservación, que es cada vez más importante. Se suma pues todo el manejo de todos los temas sociales, ambientales, de impacto social que tienen las carreteras. Se suma toda la tarea de administrar una red carretera que supera los 400,000 kilómetros, que hay que tener en condiciones seguras, hay que evitar que haya accidentes, hay que diversificarla, hay que ampliarla, hay que estar al día en temas ambientales, en temas sociales, en temas de seguridad vial, en temas económicos, en temas financieros, obviamente también en temas técnicos, en temas de construcción, de conservación, en fin. Entonces, en ese sentido, creo que los profesionales actuales y los que vengan a trabajar en estos sectores en el futuro tendrán que ser cada vez más multifacéticos para poder superar con éxito los retos que va a tener que enfrentar el sistema carretero mexicano. Y lo mismo se puede decir en otros sectores, en ferrocarriles, en puertos, en aeropuertos, va a pasar lo mismo. Hay que ampliar la visión.